Lo vamos a sumar a esta mesa a un economista que siempre tiene una mirada muy interesante para sumar. Es integrante del directorio del Banco Nación, es presidente de Unidad Popular. Claudio Lozano, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar en Redacción Abierta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería pedirle en primer término un análisis. Usted ha hablado de muchas cosas y tiene una mirada sobre la economía muy interesante. ¿Cuál es su primer análisis sobre el rumbo, por lo menos que puede tomar a partir de la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía? Mira, eso no es tan fácil de decir. Sí puedo decir que es el momento de que, o es una oportunidad para que problemáticas o temas que han estado ausentes o postergados en la gestión que llevó adelante el ministro Guzmán, y que de alguna manera son centrales para lo que es la perspectiva política y social de la Argentina, vuelvan a tener mayor centralidad. Me refiero ¿Cómo con cuáles, esto. por ejemplo, Lozano? Creo que el primero es la puesta en marcha inmediata de un programa popular antiinflacionario. Creo que el ministro Guzmán no le dio relevancia a la discusión de la inflación. Creo que eso implicó que el proceso de recuperación que efectivamente vivió la economía argentina desde mediados del 2020 en adelante, fue un proceso que, si bien implicó mayor actividad, implicó también una ampliación de la desigualdad por la vía del aumento de los precios. Esa ampliación de la desigualdad generó que, por más que el producto creció en el 2021 10 puntos, hubo una pérdida de participación en el ingreso de los trabajadores, tanto formales como informales, de aproximadamente 10 puntos también, con lo cual la recuperación de la actividad quedó concentrada en muy pocas manos, básicamente en el excedente empresarial y en un núcleo además reducido de empresas que además tenían una capacidad especialmente importante para fijar el precio tanto de alimentos como de los insumos críticos de la economía ¿Y argentina. cómo lo Creo ve que este es un factible tema. para que lo lleve adelante la ministra Lozano a ese camino? ¿Cómo? ¿Cómo ve que puede encararlo la ministra? Porque también tiene Hay que haber un tres. consenso político, ¿no? Bueno, por eso digo que no es tan fácil. Creo que acá hay un tema que ha estado ausente en el frente de todos durante toda su gestión. Nosotros somos una de las fuerzas que lo integra y lo hemos venido reclamando siempre, que es la necesidad de transformar esto que ha sido una coalición electoral en una fuerza política, lo cual implica un ámbito de debate, de síntesis, para poder empujar una estrategia. Esto no ha existido y, consecuentemente, el resultado es que, tenemos debates públicos, pero no tenemos una estrategia común, y por lo tanto es muy difícil llevar adelante un programa antiinflacionario si no hay una estrategia común. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es recomponer poder político, digamos. No hay plan antiinflacionario sin poder político, básicamente porque la inflación es una disputa entre los distintos actores por el reparto del ingreso, y lo que tiene que hacer la política es instituir un orden y garantizar que se cumpla. Y en este sentido, por eso dije programa popular antiinflacionario, porque se trata de disciplinar el sistema de precios, habida cuenta de que hay algunos mecanismos de estabilización y ajuste antiinflacionario que en realidad estabilizan destruyendo actividad económica, y no es eso lo que estamos precisando. Y Lozano, en este sentido, sí. una última pregunta para ya agradecerle este contacto, pero usted ha sido crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la ministra ha hablado con la directora del Fondo Monetario Internacional, por lo menos en sus apariciones públicas ha ratificado el rumbo que seguía Martín Guzmán con respecto al cumplimiento de ese acuerdo. ¿Va en coalición con lo que usted dice, el cumplimiento del acuerdo con el Sí, fondo? en realidad me parece que, más allá de las cosas que hay que decir para que públicamente las cosas se mantengan, para no agitar situaciones de incertidumbre en un contexto que se ha desestabilizado en el marco de una corrida, es bueno decir
que el ministro Guzmán se fue en el marco de una corrida que él mismo construyó condiciones, dado el abuso excesivo de endeudamiento público, y que con su salida desestabilizó más la situación. Pero lo cierto es que el acuerdo con el fondo tiene un problema grave, o te diría dos. El primero es que es un acuerdo inflacionario. Un acuerdo inflacionario por la regla cambiaria que establece, por el ajuste de tarifas que establece, por la propuesta de suba de tasa de interés que establece, y por lo tanto no le permite a la Argentina tomar el primer punto central para resolver el tema, que es poner en marcha un programa antiinflacionario. Este es el primer inconveniente por el cual hay que revisarlo. Y el segundo es porque el ajuste del gasto, que de alguna manera se estableció por parte del ministro Guzmán en acuerdo con el fondo, es previo a la coyuntura de guerra entre Ucrania y Rusia. El centro del ajuste era la reducción de los subsidios energéticos, pero no es lo mismo la reducción de los subsidios en el contexto en el que se discutió esto, que hoy con los precios que tiene la energía en materia de petróleo y en materia de gas. Y por lo tanto el propio fondo ya está planteando en sus últimas intervenciones modificaciones. Está pidiendo reducción del gasto previsional, reducción de las transferencias a las provincias, reducción de la obra pública, todas cuestiones que son de absoluta sensibilidad en la Argentina. Por lo tanto, del mismo modo que el fondo revisa en función de sus objetivos, nosotros tenemos que impulsar conversaciones en función de los nuestros, que no son esos, por cierto. Claudio Lozano, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta y por darnos estos minutitos. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande.